Vale. ¿Vamos empezando? ¿Sí? Venga. Bueno, vamos a ir comenzando. Muchas gracias, compañeros, compañeras, muchas gracias. Bienvenidos a la charla central del día de hoy, que, como habéis visto, pues se llama, dentro del marco de este... ¿Se escucha? ¿Bien? Nada va a ser más grave que lo del coche de Gema, ¿sabes? Vale, venga, bueno, pues en el marco de nuestra escuela de otoño, que como sabéis, el tema central, el eje central es herramientas para combatir a la extrema derecha. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo combatir una de esas facetas de la situación de regresión social y política que vivimos, que es la andaluzofobia o andalufobia y la apropiación cultural. En este ratito, esta mesa de lujo, y ahora voy a presentar a las ponentes y los ponentes que nos acompañan hoy, vamos a tener la oportunidad y permitirnos el lujo de hablar un poquito de nosotros y nosotras mismas, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro autoestima colectivo y de cómo protegerlo y cómo nos sirve pues para seguir luchando para transformar nuestra tierra. Y ¿bien? Lo que me digáis. Nos boicotea el Mossad. Da mal rollo. Vale. Si en vez de pajaritos fuéramos tigres bengala. Vale. ¿Me escucháis? Sí. Vale, esperamos un momentito. Vale. ¿Y ahora? Sí, ya. Ha cambiado la frecuencia. Venga. Oye, muchísimas gracias a los trabajadores y trabajadoras que están aquí haciendo que esto sea posible. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos una mesa de lujo. Vamos a dedicarnos un ratito a hablar de nosotras y nosotras mismas como pueblo, hablar de nuestra cultura, nuestra identidad, de lo que somos y de lo que queremos ser y de lo que en algunas ocasiones no nos dejan ser. Y, pues bueno, tengo una mesa de lujo que, bueno, os voy a pasar a presentar, aunque creo que no necesitan presentación, como se suele decir. A mi izquierda, Sandra Morales. Ella es jerezana como yo, del mejor sitio del mundo, evidentemente, y ella es historiadora del arte, es creadora de contenido, es divulgadora de la cultura andaluza y pues, participa en medios de comunicación y pues ya la conocéis. Más a mi izquierda todavía está José Carlos Mancha Castro, que es una de esas personas que cuando uno lo lee y dice, esto es lo que yo quería decir, pero bien dicho, ¿sabes? Él es antropólogo, es doctor en antropología, es profesor de la Universidad de Huelva, él es investigador en antropología simbólica y en la cultura y las fiestas andaluzas, una de las personas de esas mentes clarividentes que tenemos en Andalucía. A mi derecha tengo a Adrián Pino, él es actor de cine, teatro, televisión, seguro que lo habéis visto en muchas producciones andaluzas como En Fin, Grupo 7, Malviviendo, en Flaman y bueno, pues también es creador de contenido en redes y también pues divulga la cultura andaluza. Y ahí tenemos sentado más a la derecha a una compañera que a mí me hace mucha ilusión porque de verdad os digo de corazón que sin Pilar González no estaríamos aquí hoy.
os lo digo en serio, hay cosas que se pueden contar y otras que no se pueden contar, que os aseguro que sin Pilar González no estaríamos aquí hoy. Ella es historiadora, ella fue secretaria general del Partido Andalucista, ella es una de las fundadoras de Adelante Andalucía, ha sido parlamentaria andaluza, ha sido senadora y actualmente es militante de Adelante Andalucía, miembro de la Coordinadora Nacional y abuela. Sí. Y eso es muy importante. Entonces, os voy a plantear, vamos a organizar la charla como una conversación entre los cuatro, ¿vale? Yo me limito a moderaros y a cortar o a haceros esto cuando os estéis enrollando mucho, pero la primera pregunta que os la lanzo a las cuatro, ¿vale? Que es, ¿cómo os ha afectado a vosotros y a vosotras personalmente, en vuestra historia, la andaluzofobia o la andalufobia, ¿vale? Y contarnos anécdotas. ¿Se puede empezar tú, Sandra? Venga. Pues no sé si se me escucha. No, ¿verdad? Habla. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ah, y ahora. Que, a ver, yo mi día a día, antes de subir vídeo, no la he sufrido nunca, creo, conscientemente. Pero a partir de que dije, venga, vamos a empezar a subir videitos, fue algo como más puntual, que de repente llegaba el graciosito de turno a decir que en Jerez no se cesea. Yo no sé si es que se mueve por la zona del Hiperco, porque yo qué sé, se ha sacado ese dato del mangote. Pero obviamente yo noté un cambio brusco a partir de cuando empecé a salir en el condensador del flujo, que para el que no lo conozca, un programa que se emite en la 2. Entonces, pues bueno, como es televisión pública, obviamente cuando toca televisión pública salen los que no tienen que salir a opinar de lo que no tienen que opinar. Entonces, pues me tocó un primer programa donde hablé de el sexo en Salamanca. He pronunciado todas las S, por si acaso. Y nada, de repente sentí una oleada que yo me la esperaba. Es más, estaba grabando el programa y le decía a mi padre, verá la que me va a caer, ya no solo por ser andaluza, por CCA, sino por otras cosas interseccionales, ¿no? En plan, soy mujer, estoy hablando de cosas culturales y no visto cómo se supone que tiene que vestir una persona que habla de cosas cultas. Y ya cosas tontas, tipo, llevo flequillo. De hecho, en general, el nacionalismo español ha construido la supuesta identidad española, pienso yo, en base a dos identidades nacionales, que son la andaluza y la castellana. Una se le ha asignado como la propia de las clases populares, hablando mal y pronto, y la otra como propia de la clase burguesa, ¿no? Por eso nos dicen habla bien, habla como un burguesito y habla como un castellano, ¿no? Ejemplo, pues el andaluz es un castellano de clases bajas, la Semana Santa andaluza es más festiva y más de las clases populares, mientras que la Semana Santa castellana es más de la gente culta. Eso es una imagen estereotipada en España, ¿no? Y esto que ayuda también a la visión del resto de pueblos de España con respecto a lo andaluz como sinónimo de lo español. Entonces, claro, al no verse representados en las múltiples identidades de un Estado que es claramente plurinacional, pues lo rechazan, ¿no? Entendiendo y dando por hecho las tesis del nacionalismo español. Es el mismo problema que tiene la izquierda española, que lo que hace es dar por aceptadas las tesis de la derecha y del propio nacionalismo español, ¿no? Entienden, porque Madrid, ¿no? Lo que decía, Madrid es la capital del flamenco porque, claro, para ellos es la capital porque es el lugar donde se mercantiliza el flamenco. Y es una ritualidad clarísima de mercantilización y de visibilización, pero donde se reproduce popularmente, principalmente a lo largo de Andalucía, partes de Murcia y el sur de Extremadura, muy principalmente. Y allí donde hay andaluces y gitanos, porque es un elemento cultural propio y además compartido por ambas etnias, ¿no? Y bueno, y por la Semana Santa andaluza le gusta mucho a la derecha y a la extrema derecha, hasta que ven elementos propios de Andalucía que no entran dentro de su canon nacional católico, ¿no? Y ahí pues, lo ven ya como desviaciones. Los chillillos a las imágenes, los aplausos, la relación humanizada con las propias imágenes, eso ya no lo ven tan bien, porque no entra en el lado del catolicismo y claro, pues, es un problema. Muy bien.
Y Adri, en el panorama cultural andaluz, ¿estas reflexiones se están haciendo? ¿O se está reproduciendo esa andalufobia, ese nacionalismo español, ese españolismo en la propia cultura andaluza? Tú que eres trabajador de la cultura. Yo creo, y lo digo de corazón, creo que ahora mismo hay una generación de jóvenes, de jóvenes creadores de la cultura en general andaluza, que creo que España entera y el mundo no es consciente del nivel que hay ahora mismo. Esta generación, o sea, creo que si no se está estudiando ya, se va a estudiar. Creo que también hay un tema que me afecta también mucho, que es el tema del centralismo por un lado y también el edadismo. O sea, la generación que está por encima mía, hablo a nivel de lo que conozco, de cultura, es una generación que no ha querido, o sea, que nos ha visto desde lejos diciendo, tú te vas a aguantar. O sea, y es como los chavalitos, y es como, señor... Uy. Perdón, ya. Oye, tenéis agua, ¿eh? Tenéis agua también, si queréis. Me siguen diciendo el chavalito ¿no? cuando tengo 35 años ya. Y entonces ya no soy el chavalito desde hace un tiempo. Y yo decidí que iba a luchar por la cultura andaluza. Estaba yo trabajando en el mal absoluto, que era Mediaset. Ya es... Unicaja y Mediaset. Es que... De verdad... Falta la sanidad privada y ya. No. La única lección buena que he tenido en mi vida ha sido mi novia, de verdad, porque el resto de lecciones han sido horripilantes, vamos. Y bueno, si te viera para quien estaba trabajando en Mediaset, ya flipábamos. O dilo. No grabéis. Después de aquí tiene que salir... O es que está el pilotito rojo encendido, Claro, pero... Tú no te veas compromiso de nada, ¿eh? Bueno. Ya hablaremos. No, la quiero mucho, pero bueno. Bueno, ya después de tomar una cerveza hablamos. Y yo estaba allí, ¿vale? Y entonces yo estaba en Mediaset grabando y cobrando bien, las cosas como son. Y iba yo en el metro un día que sonó un paso doble hablando de Andalucía, de los Daddy Caddy, me acuerdo perfectamente, y empecé a llorar y dije, Quillo, aquí está pasando algo. Aquí está ocurriendo algo, esto no es normal. Quiero buscar mi felicidad, por encima de todo. Ahí decidí una cosa, y es una cosa que os juro que es cierto, que iba a tener un compromiso con la comedia. Y un compromiso con la comedia andaluza más allá del estereotipo que me han dicho que es la comedia andaluza que yo tengo que hacer. Ese compromiso llegó al punto de que dije, voy a ir y lo primero que voy a hacer es tatuarme a Juan y Medio. Tengo tatuado a Juan y Medio. Me tengo que bajar los calzoncillos, los pantalones. Pues bájatelo, Aquí. tío. No tengo ni problema, ¿no? El pueblo lo necesita. Tío. Juan y Medio. Muy máquina. En el vídeo a ver si quitamos lo del culo y lo de perdón. Bueno, yo decidí, perdón, y no me quiero enrollar, yo decidí que iba a luchar por la cultura andaluza. Y entonces, claro, yo me sentía que la generación que estaba por encima, que hacía un contenido de lo que se supone que es comedia andaluza, a mí no me representaba en absoluto. Y entonces decidí en ese momento que la cuestión no es luchar por hacer un contenido andaluz, porque ¿qué es contenido andaluz? O sea, de lo que os he dicho que ahora mismo que parece que es una generación de la hostia, hablo de Derby Motoreta, hablo de Quentin Gas, hablo de Space Surimi, hablo de el Brisby, que es andaluz, y folclore andaluz. Entonces, para mí, la cuestión es ¿qué es la cultura andaluza por la que yo tengo que luchar? Si no canto bien y no puedo cantar flamenco, aunque me haya criado escuchando al Torta. Creo que la cuestión no es en hacer cultura andaluza, sino en hacer cultura desde Andalucía, que es lo que parece que es imposible. Desde Andalucía
y con conciencia de que lo estás haciendo desde Andalucía, ¿no? Exactamente. Como con un compromiso político y social también. Claro, es que para mí, por ejemplo, ahora que estoy empezando con unos vídeos sobre hacer versiones de películas al estilo andaluz. Lo anuncio así, pero estoy seguro que hay mucha gente que se piensa que voy a meter el gazpacho y a meter ese tipo de cuestiones y tengo ganas de que lo vean para que se lleven la decepción de que no, simplemente estoy haciendo cultura desde mi casa. O sea, que en lugar de ganar el dinero que yo cobraba en Mediaset, me está costando la vida, o sea, porque de verdad, y hay muchas veces que lo hablo con mis padres, lo hablo con mi pareja, que digo, es que duro, o sea, qué duro. Qué duro el que estoy trabajando en Radio Nacional, estoy trabajando, bueno, y también el propio boicot, ¿no? Que creo que después hablaremos también del tema Canal Sur, pero el hecho de que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que he trabajado a nivel nacional, que yo pues, soy guionista y le presento un proyecto a Netflix. Netflix me concierta, ¿sabes? Hay una cita, yo quedo allí, Netflix me abre las puertas, después me dicen que no, pero son súper educados conmigo. Sin embargo, Canal Sur parece que no hay, o sea, es imposible. O sea, es como una cosa que es imposible entrar ahí por muchas cuestiones, ¿no? Y ahí está la lucha. O sea, la lucha ya no es, o sea, de verdad, o sea, creo que la lucha está en quedarse y hacer lo que cada uno pueda hacer, pero es que no me apetece hacerlo desde Madrid, me apetece hacerlo desde la calle Butrón en Sevilla, número 7, que es donde vivo. O sea, desde allí quiero hacer. Me han preguntado que si me puede hacer en la foto el tatuaje. Me gustaría que no. ¿Por qué? Te cuento. Por lo que sea. No lo he publicado porque esto es más un símbolo, porque no quiero que lo sepa Juan y Medio porque no va por él. O sea, de verdad. Y de hecho la gente me dice, pero tú sabes la de chanchullo que tiene Juan y Medio. Y digo, no me lo digas, por favor, no me lo digas, porque es un símbolo. Es un símbolo para mí de un momento dado de decir, yo quiero un chiste en mi cuerpo. No quiero un señor, quiero un chiste. Y si he provocado una pequeña risa, es que ha funcionado. Así que... Gracias. Muy bien. Y yo, si te hace la foto, a lo mejor te abre las puertas de Canal Sur. verdad. Pero a lo mejor pierde. Espectacular la mesa que estamos teniendo con estos ponentes. Pilar, vamos a meternos un poco en berenjenales, ¿vale? Vamos. La extrema derecha llegó a Andalucía, además el primer sitio donde entraron en una representación institucional potente, desgraciadamente fue en Andalucía. Después entraron en muchos sitios, que parecía que era culpa de los andaluces, después superaron en muchos sitios, ¿no? Pero una de sus propuestas estrella, nada más llegar, fue trasladar el Día de Andalucía, 28F, para nosotros hay dos días de Andalucía, 28F y el 4D, el Día Institucional de Andalucía, el 28F, querían trasladarlo al 2 de enero, el día de la toma de Granada. Ahí parece siempre una ligazón entre España y lo católico, España y lo blanco, España y lo masculino, ¿no? Y siempre hay una andaluzofobia ligada a la negación de al-ándalus. España no es al-ándalus. ¿Qué relación hay entre la andaluzofobia y algo tan esencial hoy día para la extrema derecha como la islamofobia? Hay una relación estrecha. Tú has hablado de la extrema derecha, yo le pongo siglas, Vox. Vox, básicamente. vamos. Vox, para que sepamos todos de qué estamos. Hay algunos más que después no quiero que se me olvide Jordi Turull, que no quiero que se me olvide Jordi Turull, pero eso vendrá después. De momento vamos con Vox. En el caso de Vox, su arrogancia es superior a su ignorancia. Al revés. Tenía la frase escrita y por no mirar, ¿ves lo que me pasa? Su ignorancia es superior a su arrogancia. Quiero decir, tienen... para ello es coherente. O sea, yo lo que no entiendo es por qué no en el Congreso de los Diputados, que tienen un montón de diputados, no proponen derogar el 12 de octubre y establecer el 2 de enero como fiesta nacional de España. Porque ese es su concepto de España. La del imperio, todavía no es imperio, es que son ignorantes. Estas todavía son los reyes católicos. No hemos llegado al imperio todavía, ¿eh? Ni siquiera los reyes católicos. La unión dinástica de dos de los reinos de la península. Pero bueno, para ellos suena al imperio, ¿no? Entonces, ese momento de humillar al diferente, a los y las, sobre todo las diferentes, tiene una raíz muy antigua y muy fea y muy vieja y muy rancia. Y Vox se ha abonado a esa raíz y a ese discurso. En su España,
es efectivamente blanca, masculina, con mucha testosterona, con menos neuronas que testosterona, evidentemente, con un ejercicio apolíneo de fuerza, de vigor, es una cáscara absolutamente vacía. Ignoran, desprecian lo que ignoran, básicamente. La frase de España no es al-Ándalus es una verdad histórica, es verdad, España no es al-Ándalus. Pero la verdad política, que yo les he soltado alguna vez porque sé que les molesta particularmente, es Andalucía no es al-Ándalus es España. Eso les irrita, no sabéis hasta qué punto, y me vale para Jordi Turull, porque Barcelona era al-Ándalus también. Quiero decir que esos extremos de irracionalidad absoluta se tocan. Con el discurso de la catalanofobia, Vox gana votos en Andalucía, recordáis el A por ellos, que es parte de ese arribo que hicieron al Parlamento de Andalucía, y con el discurso de la andalufobia, probablemente los de Junts ganan votos en Cataluña. Son exactamente iguales, desprecian lo que desconocen. Con un mínimo, no digo yo ya de cultura, de conocimiento, simplemente de curiosidad, que es la madre de la cultura, nadie con 2 dedos de luces se atrevería a despreciar la cultura que alumbra el primer renacimiento europeo. Eso ya lo afirman los historiadores. Ya no somos 4 locos andalucistas diciendo semejante cosa. Los historiadores afirman que el primer renacimiento, antes que las ciudades italianas, antes que la República Serenísima de Venecia o la gran ciudad de Florencia, es al-Ándalus, donde se alumbra, son en los reinos de taifas donde se alumbra ese primer renacimiento europeo. Sin al-Ándalus no conoceríamos el cero, no sería posible la informática ni la tecnología. Sin el tamiz de todas las culturas orientales pasadas a Occidente gracias al Ándalus, no conoceríamos nada. Por eso hace falta una ignorancia tan terrible como la que ellos tienen para afirmar que efectivamente es una verdad histórica. Pero, a ver, yo soy historiadora, lo que voy a decir ahora es una licencia, entendédmela desde el punto de vista político, que también soy política. Efectivamente España no es al-Ándalus, pero Andalucía tampoco, porque ellos lo dicen para despreciarnos. Ellos dicen, no, España no es al-Ándalus, Andalucía sí. Andalucía sí es al-Ándalus, porque sois medio moros, todos y todas, porque, bueno, en algún momento la religión tiene un componente fundamental. Otra respuesta que también les he dado es que en una ciudad andalusí como Córdoba, que fue capital de la Bética romana, también digo, porque es que muchas veces al-Ándalus es heredera de Hispania y es precursora de las Españas. Y fue un estado, no fue una comunidad, con lo cual se parece más a lo que hoy entendemos como España que lo que hoy entendemos como Andalucía. Pero la respuesta que les doy también es que en una ciudad andalusí como Córdoba, capital de la Bética, 4 andaluces diferentes, en 4 lenguas diferentes, rezaron a 4 dioses diferentes. Eso es la cultura de al-Ándalus. Eso no existe en sus mentes estrechitas y rancias y con tanta testosterona. Yo creo que ese es un combate que hay que dar, evidentemente, es el combate de la cultura. No aferrarnos tanto a la interpretación histórica, que ya afortunadamente hay historiadores que se encargan de explicar estas cosas, que no es solo un discurso, pero políticamente hay que combatirlo a muerte, desde mi punto de vista, quiero decir. O sea, que no podemos dejar que de esa forma tan absolutamente ignorante desprecien una cultura que, insisto, alumbró muchas cosas importantes, tan sencilla como el cero, ¿no? Yo quería recordar eso, y ahora voy a decir un aforismo que no es mío, que al principio voy a dejar una mijita cortada. Su autor es José Luis Serrano. A raíz de la vampirización de la que hablaba José Carlos, tal vez España es Andalucía, pero no a la inversa. Ahí lo dejo. Estamos desgranando un poquito, ¿no?, sobre esa andaluzofobia, el carácter de islamofobia, racista, la apropiación cultural que nos explicaba José Carlos. Sandra, si algo tú has reivindicado es el habla andaluza. ¿Por qué la odian? ¿Por qué se ríen del ceceo o del jejeo? ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa
a esa gente. ¿Y cuándo acabará esto? ¿Veremos algún día, decían la pregunta, ¿no? ¿Veremos algún día? Porque claro, siempre tiene un componente cultural, elitista, burgués, clasista. ¿Veremos algún día un físico cuántico de Loja o de Puerto Serrano da una conferencia? Porque jejeará en su casa, pero cuando dé una conferencia sobre física cuántica, jejeará. Es que el jejeo es otra cosa heavy, ¿eh? Porque si a mí me tiran por el ceceo, ya el jejeo ni te cuento. Pero, a ver, por parte. Que ¿por qué nos odian? Pues no lo sé, la verdad. En plan, te quiero decir, no tienen ninguna razón, ¿no? Porque al fin y al cabo, dilo, envidia. Que al fin y al cabo lo que tenemos nosotros aquí son pues variantes lingüísticas, pues al igual que las tiene el castellano de Valladolid, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues obviamente por todo lo que estás diciendo que estamos desgranando, ¿no? Son razones políticas, culturales y sociales, no hay más. Por la parte de la lengua, es que no tiene sentido ninguno. Y sumándole esto a lo que decía nuestro compañero José Carlos, está también el síndrome del colonizado, ¿no? Plan, que no solo es que el mensaje se quede en hablas mal, sino que cala en nosotros y nosotros, muchos de nosotros, pues que nos quitamos nuestra habla queriendo o sin querer y al fin y al cabo pues le estamos dando un poquillo la razón sin tener ni razones. A mí misma, mi madre desde chica, cada vez que yo decía po, me decía po, no, pues, y yo le respondía, mamá, yo hablo así. Claro. Se dice po, yo digo po, pues se dice po y ya está, lo estoy acortando, que más de la tiene. Total. Que eso, que el síndrome del colonizado, ¿no? Si a mí desde chiquitita me están diciendo que hablo mal, ¿por qué? No lo sé. Si yo pongo la tele y lo que veo es gente hablando como un castellano neutro, entonces entiendo que eso es como lo correcto. Luego vemos películas y solo se reserva el andaluz, que solo existe como un andaluz. Y aquí hay de todo, menos algo homogéneo. Claro. Se reserva a el cateto, el cómico, el sirviente, voy a decir sirviente, pero suele ser sirvienta encima. ¿Qué me está enseñando? Que eso está mal. Entonces, no hace falta siquiera que venga una persona a decirte, hablas mal, o lo que sea, ¿no? Que es que lo vemos en otro tipo de estímulo. Y medios de comunicación, por supuesto. Entonces, al fin y al cabo esto es como un paralelismo también con el mito de la caverna de Platón, ¿no? Es como que no existe para nosotros otra realidad paralela. Y si yo decido de repente un día pues hacer un vídeo y subirlo a redes sociales, sin querer queriendo, pues voy a ocultarlo. ¿Tú has llegado a ocultarlo alguna vez? Yo he llegado a ocultarlo, sí. ¿Y sabes por qué? No lo tenía ni en cuenta. Cuando salió la primera ola de hate del condensado de flujo, volvemos a lo del principio, que la gente está tan loca que se puso a tirar para abajo en mi TikTok y coger un haul de ropa que yo había hecho en el 2021 y decir, aquí habla bien. Claro. Aquí habla bien, os está engañando. Lo ve como ella no habla así cuando tú ves el vídeo y el vídeo me da una vergüenza absoluta, no por nada, sino porque se nota a legua que yo lo que estoy intentando es esconderlo, sin querer, ¿sabes? Porque de repente hay una Z, de repente hay una S y eso es un circo de vídeos, pero bueno, total. Que, para terminar, que si me imagino a un físico cuántico de Loja haciendo una conferencia, por supuesto, me lo imagino. Para mí no es nada fantástico ni nada surrealista, porque me he visto a mí en la tele hablando andaluz y he visto a muchísimos compañeros hacerlo en campos donde no se nos quería, ni se nos quería viéndonos hablar de esa manera. Y en campos donde se supone que no le pertenece al andaluz, ya sea cultura, ya sea física, ya sea política, ya sea el que sea. Entonces, por supuesto que me lo imagino. Permitidme una cosa, un físico cuántico no sé, pero la primera gramática en lengua castellana la escribió un tío de Nebrija, ¿eh? ¡Hombre, dilo! Y una nota al pie, aquí los 5 vamos a tener
expresiones propias de lo que hemos dicho el síndrome del colonizado, ¿no? Aquí la estamos reproduciendo. Andalucía no tiene un habla, es un conjunto de hablas, es decir, es una lengua o un dialecto, que la única diferencia es política. Eso Igor Rodríguez Iglesias lo denuncia maravillosamente bien. Lengua y dialecto es política, únicamente, un reconocimiento institucional. Una lengua es un dialecto con un ejemplo. Pero detrás. nosotros hablamos andaluz, igual que un argentino habla argentino, igual que la gente habla sus lenguas maternas, ¿no? Y esta es nuestra forma de hablar, que además es diversa. Quiero decir, que es rica. Sí. Lo que sí, Da miedo decir lengua o modalidad lingüística, o dialecto, ¿quién no se atreve a decir lengua o modalidad lingüística? Pero lo es. Pero es mi habla, ¿no? tenemos que pedir disculpas porque en realidad, y me estoy dando cuenta, me he dado cuenta nada más ver a los compañeros de Almería entrar por la puerta, que aquí estamos una representación de 5 personas de la Baja Andalucía. Sí, ¿verdad? Tenemos a Sevilla, Huelva, Jerez, no hay gente de la Alta Andalucía, de la Andalucía Oriental, y eso pues también no lo tenemos que mirar, no lo tenemos que mirar. Sí. No. Y yo, un apunte. Hablando de lengua, dialectos y tal, me hizo reflexionar mucho un sabio que tenemos hoy aquí muy presente, que es Pintarrajeo, que me dijo, cuando hice un vídeo sobre la EPA, y me dijo, no tiene sentido que nos digan que como que el andaluz no representa ni a los andaluces ni como el habla castellana, cuando literalmente el habla castellana no nos representa a casi ninguno, ¿no? Porque es que el de Valencia hablará de una forma, el del norte hablará de otra forma, es que no tiene sentido. Hemos hablado de habla, de nuestra lengua, pero ahora nos vamos a meter en otro berenjena clásico, que a mí me encanta, por cierto, que es el tema estrella cada primavera en la izquierda andaluza, que son nuestras fiestas, especialmente Semana Santa y Rocío. Lo hemos visto además también con el tratamiento informativo de los medios de comunicación sobre lo que ha pasado con la Macarena y las pestañas y la restauración. ¿Qué le pasa, José Carlos? Tú que yo te he visto opinar fuertemente sobre esto, y aquí seguro que hay diversidad de opiniones, yo lo respeto. ¿Qué le pasa a la izquierda española con las fiestas de Andalucía? A ver, bueno, y ya que se ha tocado el tema de las pestañas de la Macarena, ahí va implícita las pestañas. Bueno, es una restauración. Es una restauración de no sé una eso obra de quedarse la con las Roldán, ¿no? pestañas o qué polla es. Pero lo cierto es que ahí ya va implícita la andaluzofobia, no por el chiste y la forma en la que lo han enfocado solo los medios de desinformación de masa del Estado, sino porque ya de antemano tienen puesta la mirada en que es un problema irracional de los andaluces. Cuando la mujer esta que restauró ese homo de Borja, se echaron las manos todo el mundo a la cabeza porque, bueno, había tocado una obra de arte y la había desvirtuado con una persona sin conocimientos técnicos y tal. Pues aquí mucha gente hizo eso, denunciar que sobre una obra de arte, porque la Macarena es una imagen del siglo XVII y es una obra de arte por encima de las cuestiones de creencia o increencia de la gente, y un símbolo identitario del barrio de la Macarena, que es el barrio rojo de Sevilla, por antonomasia. Entonces, evidentemente ya ahí solo con la perspectiva de esta gente se están quejando de esto porque son unos fanáticos irracionales y además votan a Vox, ¿no? Que quién se puede sorprender, como antes con lo que ha dicho Pilar, siento que tengo que decirlo, que en Andalucía haya 400.000 franquistas, que es los primeros 400.000 votos que sacó Vox, que no hay 400.000 franquistas, hay muchos más. Quiero decir, eso es así y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, 40 años de dictadura no se borran en una transición con una espada puesta, ¿me explico? Entonces, bueno, el problema de la izquierda, para meterme ya, perdona que me vaya, la izquierda española, la izquierda española, yo comprendo que aquí hay muchas aristas y se tiene que hablar, esto no es para una intervención de 5 minutos, pero bueno, en realidad el problema que tiene es con las fiestas religiosas populares andaluzas, principalmente, aunque también las ferias y las ferias están por ahí, pero bueno, principalmente con las fiestas religiosas populares, el principal problema es lo que he dicho antes, que ha asumido totalmente el relato de la derecha y de la extrema derecha y del nacionalismo español,
son expresiones del nacionalcatolicismo para ellos. Entonces, hace unos años me acuerdo de un tuit que puso Pablo Iglesias cuando Podemos todavía era una fuerza que estaba en ponente, ¿no? Para arriba, ¿no? Puso un tuit diciendo: aunque no soy religioso, pero me he emocionado como una compañera suya de partido, que además creo que era de Murcia, le había cantado una saeta, una imagen en Semana Santa. Bueno, yo quiero saber que hay de religioso en cantar una saeta, eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero. Y después la izquierda española detesta la Semana Santa andaluza por nacionalcatólica, pero se fascina con otras expresiones religiosas de otros pueblos. Quiero decir, aquí te molestan una fiesta, por ejemplo, yo la he vinculado mucho en la Semana Santa, hay mucha gente que se relaciona así con sus muertos y con sus antepasados y con la gente que les falta, ¿no? Y gente atea que sale en una cofradía porque su abuela lo sacaba de chico y es la forma de recordar a su abuela, y eso es totalmente legítimo en el sentido de la gente, más allá de que sea una expresión religiosa o no, que no es ningún problema, ¿no? Y después, por ejemplo, la fiesta de muertos les fascina. O les fascinan algunas fiestas del hinduismo, ¿no? Que el hinduismo el hinduismo no es una religión, es un modo de vida total, es una filosofía de vida, como se entiende, ¿no? Entonces, claro, reducir esto a, como vemos en Occidente, las cuestiones fragmentadas, es que, bueno, la Semana Santa no es una cosa religiosa exclusivamente, es muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, reducir a una cuestión religiosa cosas que son complejas y difíciles, pues es un problema, ¿no? Y la izquierda española no lo ve. O, por ejemplo, el respeto que se le guarda a los Sanfermines, a que no hay ningún tipo de crítica cuando después encima ahí hay un maltrato animal, hay cosas, y, bueno, y rezo a San Fermín antes de correr delante de una manada de toros, ¿no? Que creo que es curioso que cuando caricaturizan una fiesta religiosa andaluza siempre toman como elemento el andaluz de mofa. Eso está ahí, ¿no? Y entonces, pues si asumes el imaginario propio de la derecha, lo que te generan este tipo de expresiones son eso. Quiero decir, si nosotros asumiéramos ese imaginario, ¿qué veríamos? Sentiríamos odio, irritabilidad, desprecio, y lo vinculas con ser fanático, con ser irracional, y vuelcas ahí todos los prejuicios y los estereotipos que has construido sobre qué son los andaluces. Como si para ser andaluz te tiene que gustar la Semana Santa o te tiene que gustar el flamenco. Es que no es una cuestión de gustar, es una cuestión de identificar que hay elementos de expresión en esos rituales, en esas fiestas, que son propios o que nos son propios, ¿no? Y que nos reconocemos en muchos de ellos y otra gente no. O en las procesiones y tal, ¿no? Y corres el peligro, pues, ¿qué peligro corres? Pues lo que está pasando, entregárselo a la derecha y a la extrema derecha, y más a una derecha que se disfraza aquí en Andalucía de andaluza y de supuestamente andalucista, pues le está haciendo el juego directamente a ellos, le está regalando a la gente, ¿no? Y por eso es importante que el andalucismo, aquí que adelanta Andalucía, hemos hablado, ¿no?, de la casa común del andalucismo, que sea verdaderamente eso, una casa común, pero que acoja todo tipo de gente, trabaje el tema de la conciencia e identidad, y también les diga a la gente que hay otra izquierda que los defiende y que entiende lo que Blas Infante decía, ¿no?, es que Andalucía no es solo sentir ni pensar, es sentir pensar, ¿no? Y tenemos que verlo como una izquierda, la izquierda Berchale lo tiene hasta en el nombre, ¿no? Una izquierda que ama a la patria, pues una izquierda que ama al país andaluz y su cultura, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Una izquierda que ama al país, que ama a nuestro país y a nuestra cultura, porque es nuestra. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una tele pública? Adrián, la verdad es que todas las preguntas para Adrián son como para meterle en berenjenales. A ver contra quién va a cargar ahora. A ver, Yo estoy sudando como nadie, vamos. Bueno, perdón, antes de que continúes, sí tenemos representación de Andalucía Oriental, Juan y medio de Almería. grande. Amamos nuestro país, amamos nuestra cultura, y para eso hay que conocerla, reivindicarla, sentirla como propia, pero de pronto, ¡boom!, tenemos una tele pública en la cual, en su libro de estilo, prohíbe el ceceo y el jejeo. O sea, prohibido. A partir de ahí, imagínate. Imagínate. ¿Qué pasa con el Canal Sur y la cultura andaluza? Yo tengo una relación amor-odio con Canal Sur, os lo juro. Para mí, Canal Sur es como la persona de mi barrio de la que yo he estado muy enamorado toda mi vida.
y después los caminos nos han llevado, incluso ya no la veo tan interesante, ya no la veo tan guapa, y he ligado con gente mucho más interesante, mucho más guapa, pero hay una cosa de decir, que yo, ¿por qué esa no me quiere? ¿Sabe? ¿Por qué no le gusto a ella, no? Qué bien descrito, ¿eh? Y hay una cosa que yo creo que ocurre con Canal Sur, es que Canal Sur no quiere al andaluz. Porque hay una cosa donde yo me he especializado y, bueno, en donde yo me he querido especializar, yo tengo la carrera de actor y también tengo la carrera de guionista, ¿vale? Y después me he especializado en guión de comedia y todo lo que leo y todo lo que investigo va en relación a la comedia, ¿vale? Y hay una cosa que yo veo en el andaluz, y es que el andaluz puede que sea, por su forma de ser, una persona súper autocrítica con la comedia. O sea, un andaluz está todo el rato riéndose de sí mismo. Y si os fijáis, en Canal Sur nadie se ríe de sí mismo. Nadie. O sea, hay muchos tipos de humor. Los tipos de humor que se acepta en Canal Sur, considero que es un humor localista. ¿Qué ocurre con el humor localista? A mí el humor localista me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho reírme con mi madre de las cosas que hace la vecina. Pero ¿qué pasa si solo consumimos humor localista? Únicamente humor localista, que es conservador, muy conservador. Y creo que a las instituciones le encanta que hagamos humor localista, porque ya saben el humor que hacemos y es como, no es peligroso. Eso no es peligroso. ¿Por qué se aceptan? Por ejemplo, yo soy de Chiclana, como ya os he dicho, y para mí una representación muy fuerte, sobre todo en los últimos 15 años, considero que es el Carnaval de Cádiz. O sea, fijaos, lo que llega a la final, está súper controlado. O sea, hay algunas cositas que dan un poquito de miedo. A veces se escapa un poquito. Pero si lo comparas, por ejemplo, con lo que ocurre en la calle, o sea, por ejemplo, una persona de la que me gustaría hablar es uno de mis mejores amigos, Paco Gómez. Paco Gómez tiene para mí una chirigota, de hecho con él he escrito bastantes cosas y demás, tiene una chirigota que es la chirigota del Iron. Paco Gómez es un tipo que... Brutal. Sí. Paco Gómez es un tipo que trabaja como médico y que cuando tiene tiempo libre se va a todos los locales de España y es la persona que conozco que más cultura de comedia tiene de todas las personas que conozco, os lo juro, ¿eh? O sea, él se mea de risa con el Celu, pero también se mea de risa con Ignatius Farray, o sea, como un abanico de comedia muy amplio, muy amplio, y eso hace que después esa riqueza haga que su humor aparentemente local no sea para nada local, para nada local. ¿Y qué ocurre? Que eso es peligroso, es muy peligroso. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes, de hecho hay ciertas figuras que incluso pasan en Andalucía que parece que están haciendo bien por nosotros, pero quizás no están haciendo tan bien por nosotros, porque están en un cerco de comedia y no son conscientes del poder que tiene la comedia. O sea, hay que recordar que el Carnaval de Cádiz estaba en televisión española. Y eso tenía que ser incomodísimo para la época. O sea, hay que imaginarse. O sea, la libertad y con el poder de la comedia que me estás criticando y encima la gente se está riendo. Que eso es fuertísimo. Eso es un poder, el poder de la comedia, creo que no son conscientes. Entonces, un poco, creo que Canal Sur tiene dominado un tipo de humor, que es local, que es súper relajado para ellos. Entonces, claro, no les pone nervioso otros humores, otros tipos de comedia, porque al final la comedia es crítica, es un discurso que es crítico, eso es muy peligroso y les pone nervioso. Entonces, claro, si partimos de que creo que somos autocríticos y nos reímos de nosotros mismos, o sea, de verdad, la persona que más me ofende es mi madre, que me da una caña que no os podéis imaginar, y no dudo de que la persona que más me quiere del mundo, y hay un pacto en ese insulto, que hay un pacto entre los dos y yo me meto con ella también. Eso es el andaluz y eso es un rasgo que he visto en gente de Huelva, gente de Cádiz, gente de Almería, gente de Sevilla, en el andaluz general. Es uno de los rasgos que diría que se suele repetir. Y fijaos lo que he dicho al principio, en Canal Sur nadie se ríe de sí mismo, nadie. Y eso creo que si empezamos por ahí, imagínate ya todo lo demás. Entonces no conviene mostrar la realidad porque es peligroso.
José, habría que coger eso de que decíamos siempre, ¿no? De queremos al Canal Sur hablando en andaluz, que es una reivindicación propia y creo que legítima. Sin duda. Es que esa reflexión que tú has hecho al principio de cómo de Canal Sur es alguien de mi barrio que ya no me gusta, tía, esa reflexión hay que... No, que sí me gusta, pero no entiendo por qué No yo entiendo le por qué no me quieres, ¿Por ¿sabes? qué no te quiere? Porque no quiere Canal Sur. soy un buen partido. En fin, por lo que sea. Has terminado casi presentando la pregunta que le voy a hacer a Pilar, porque has hablado de, del poder de la cultura, el poder de la comedia y de ser un poquito peligroso, ¿no? Decía Carlos Cano, una frase que conocemos mucho, que decía, si en vez de ser pajarito fuéramos tigres de Bengala, a ver quién sería el guapito de meternos en una jaula. Pilar, ¿qué puede hacer la cultura para que seamos tigres de Bengala? Yo creo que es la mejor herramienta para combatir la extrema derecha, que es el motivo que nos reúne aquí, ¿no? Hay como una escalera. Lo primero es la identidad, reconocerse y sentirse a gusto con lo que uno o una es. El segundo escalón es la autoestima, quererse. Me reconozco y me quiero, sé que hay cosas que puedo mejorar, pero me quiero. Y hay un tercer escalón, que es la pelea. Yo me he apuntado lo que ha dicho Adrián, ser peligrosos. Yo creo que eso es lo que quería decir Carlos. Yo conocí a Carlos de lejos, o sea que no voy a presumir de nada porque lo conocí, lo traté un poquito. Era un granaíno malafollado maravilloso, como podéis imaginar. Entonces, lo que él quería decir eso es de Las Murgas de Emilio el Moro, que es una de sus coplas más valientes, o al menos que a mí más me conmueven todavía hoy, después de tanto tiempo, ¿no? Pero tan actuales, ¿no? Lo de aquello de guardia no tires pelota, que para pelotas Puerto Real, ¿no? Eso ha sido siempre así. Yo cada vez que voy a Puerto Real me acuerdo de eso, y no hace mucho, con los líos de los astilleros y con todas estas luchas, ¿no? De la gente del metal. Yo creo que lo que quería decir es eso, hay que ser peligrosos. Creo que tenemos que sacudirnos la mansedumbre y el fatalismo. No nos merecemos. Esto no es un castigo divino. Ni nuestra renta per cápita es como es porque nos lo merezcamos, porque sea un castigo, ¿no? Nuestra renta per cápita tiene mucho que ver con la andalufobia, tiene mucho que ver con el colonialismo interior, tiene mucho que ver con el síndrome del colonizado, tiene mucho que ver con muchas de las cosas que aquí se han dicho. Y que en un acto de... Yo no sé si lo comentaba antes con Juan Porras, ¿no? Lo de la mansedumbre o no del pueblo andaluz. A lo mejor es resiliencia, no lo sé. Pero creo que tenemos que pasar a ser peligrosos. Ese paso de ser tigres bengala, las rayas de cada tigre bengala son únicas. No hay dos tigres bengala iguales. Todos tienen rayas diferentes y es su señal de identidad. Esas rayas que tienen son las que los hacen únicos. Creo que hay que recuperar esas rayas del tigre bengala. Creo que hay que pasar, lo comentaba también José Carlos al principio, del sentimiento a la conciencia. Una cosa es que estamos orgullosos de ser andaluces, y lo estamos, la inmensa mayoría de nosotros, nos emocionan, nos conmueven nuestras cosas, las discutimos, las vivimos, las disfrutamos, con pasión. Eso es sentimiento, eso es emoción. Hay que dar un paso hacia la racionalidad, que es el compromiso. Ese es el tercer escalón, el de la lucha, el de la pelea, el de la no resignación nunca más. El pueblo andaluz cuando quiere, puede, vaya si puede. No voy a contar la historia del 4D, todas esas cosas que son conocidas por todas y por todos, ¿no? ¿Quiere pocas veces? Para mi gusto. Me gustaría que quisiera un poquito más o con un poquito más de frecuencia, ¿no? Pero yo tengo la confianza de que cuando quiere puede. Tengo la confianza de que la generación actual, la de esta gente que está conmigo en la mesa esta noche, tienen ese sentimiento y están llegando a la conciencia, al compromiso, a la defensa, cada uno en su sitio. No todos tienen que ser políticos, ni todos tienen que dedicarse, pero desde cada trinchera pequeñita se puede ser tigre bengala. Ese es el poder de la cultura. Todas las trincheras que aquí se han defendido son trincheras culturales. De política nada más que he hablado yo, porque me he dedicado durante mucho tiempo de mi vida a eso, ¿no? Pero fijaros si es importante lo que ellos hacen, tanto o más que lo que hace José Ignacio en el Parlamento, y lo hace de puta madre, y Begoña.
tanto o más es importante la tarea que hacen ellos y ellas. Por eso es fundamental sacudirnos ese fatalismo, esa mansedumbre, pasar del sentimiento a la conciencia y pasar, la frase ahora es de Salvador Tábora, del quejío a la alegría. La alegría es tela de peligrosa, tela de peligrosa. Ese es el camino. Además del quejío, Pilar, porque a la izquierda española lo que le gusta es quejarse. Oye, el quejío toda la vida, hijo. Que no es lo Ay, mismo. Se me ha olvidado decir una cosa antes. La toma de Granada el 2 de enero la puso el PSOE, ¿eh? Digo, que no se nos olvide que no era Vox, que no era la extrema derecha todavía, que aquí franquistas hay muchos y a veces en muchas siglas repartidos. Ya está. Bueno, después de todas estas cosas que han dicho, a ver quién es el guapo o la guapa que habla. Vamos a abrir un turnito de palabras muy cortito. Me dicen que vamos a tener 10 minutos nada más, ¿vale? Para si alguien quiere, algunas personas quieren hacer algunas preguntas cortas, ¿vale? Voy a tomar 2, 3 turnos de palabras para que después ellos puedan contestar, ¿vale? Y ellas puedan contestar. Venga. Maribí. Empiezo hablando, ¿vale? Y apunto. La del pelo rojo. Por allí también. Si alguien quiere hablar, eso, que durante el turno de Maribí levante la mano, ¿vale? Y... Yo quería compartir con todos vosotros que afortunadamente en algunas cosas hemos avanzado un poquito. Porque yo recuerdo cuando era niña, en el colegio, había que leer en perfecto castellano. O sea, había que pronunciar la lluvia en Sevilla. Es una pura maravilla. Había que decir que viene, porque había que pronunciar la V. Y viene es con V. Y recuerdo perfectamente que en la fiesta fin de curso de primero de GB, primero de primaria, para los más jóvenes, pusimos en escena un cuentito donde participaban unos enanitos, había una narradora, porque yo estudiaba en un colegio de niñas, era de monja encima, bueno. Había una narradora, que era la única que hablaba, y el resto de las niñas pues hacían el papel de los enanitos y demás historias. Yo, como por aquel entonces, luego me quedé chiquitita, pero como por aquel entonces era de la más alta de mi clase, pues no podía salir de enanita. Entonces me dijeron, venga, pues tú narradora. Y tuve que declamar aquel cuento en un perfecto castellano, con todas sus eses puestas en su sitio. A Dios gracias, esa vergüenza, digamos, lo que es la mayoría de la gente la vamos perdiendo. Ya no tenemos, cada vez oye a menos gente decir, es que hablamos mal. La gente de la calle ya cada vez tiene menos prejuicio en ese sentido. Otra cosa es Canal Sur, como comentaba. Canal Sur yo creo que al fin y al cabo es una expresión de los gobiernos que hemos tenido desde que somos democracia, desde que tenemos un gobierno autonómico. Porque ni el PSOE ni el PP han tenido el más mínimo interés, desde luego, en despertar la conciencia andaluza, porque hasta antes de ayer estábamos oyendo a la propia izquierda decir que es que para ganar Madrid había que ganar Andalucía. Si es que al fin y al cabo hemos sido siempre una herramienta para otros. De ahí que el propio Canal Sur se avergüence de la propia identidad andaluza. Muy bien. Luis de Málaga. Ya no doy más palabras, ¿vale? Porque tengo 5 palabras apuntadas. Entonces, hasta aquí, ¿vale? Perfecto. Luis, muy cortito, más corto que Maribí. por Joder, favor. mira que quería empezar con un comentario que va a ser rápido. Lo que has comentado de las murgas de Emilio el Moro, precisamente canción dedicada al PSOE, que no nos pensemos que esto es solo de la derecha. Felipe de la OTAN. Yo era sobre un tema que ha comentado José Carlos,
con el tema de la Semana Santa, a mí me da mucho la sensación con este tema de que el fallo realmente desde la izquierda españolista es que se dedican a criticar la Semana Santa como no nacionalcatolicismo, lo que sea, pero realmente es que no se construye una alternativa, ¿no? Porque entiendo que dentro de, bueno, incluso del propio andalucismo, pues hay gente más afín a la Semana Santa, gente que menos, pero nos da la sensación, y te lanzo la pregunta en verdad, de que es que el fallo es también de que se hace una oposición pero sin realmente una alternativa en estos tiempos, además en los que la gente realmente quiere sentirse parte de algo, quiere sentirse parte de su comunidad, de su propia nación. La respuesta que se le da desde la izquierda centralista es no, tus tradiciones, tu cofradía, tus recuerdos de la infancia, eso es básicamente fascismo y en Semana Santa pues quédate en tu casa o vete a Tailandia. Vale, vamos a hacer todas las intervenciones y después contestáis, ¿vale? Vale. Marián, de Cádiz. Hola, mi pregunta es para Adrián y para Sandra, ¿vale? Yo no sé si habéis visto la serie Chacal, que es nueva, que la protagonista es Úrsula, no me acuerdo el apellido. Corberó. Ahí va. Bueno, pues esa serie está basada en Cádiz, que nadie se crea que lo que sale en la serie es Cádiz, ¿vale? Porque está grabada en Croacia. Pero ella es gaditana, entonces ella llamó a un amigo mío del teatro y demás, a Antonio Lavajo, le dio el guión y le dijo, pónmelo en gaditano. Y se lo llevó a Croacia. Yo he visto la serie y yo me he quedado flipada, porque es que habla como una gaditana, vamos. Pero tal cual. O sea, un detalle, ¿no? Están intentando abrir una caja fuerte y le dicen al hermano, yo una vez abrí una de estas con una rotaflé. Y la mira y dice, de rotaflé tienes tú la cara. Eso es de Cádiz, ¿sabes? Entonces, mi pregunta es, para mí, cuando yo escuché a Úrsula hablar así de gaditana, ¿no? Dije, hombre, menos mal, ¿sabes? Que si es de Cádiz, hable como los de Cádiz. ¿Qué pensáis ustedes? ¿Lo hizo bien o se debería haber buscado a una actriz andaluza? Vale. Muy breves, por favor, porque es que tenemos que irnos a cenar. Bueno, apunto. Roque. Muy breve, ¿eh, Roque? Buenas noches a todo el mundo. Viva Andalucía libre y viva Palestina libre. ¡Ole! ¡Ole! Como jerezano, yo quiero decir que Sandra me representa. Muchas gracias. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeñito, ya hace... a veces ni me acuerdo. Y recuerdo que a lo mejor iba por ahí, por zonas de Castilla y tal, ¿no? Con este ombliguismo madrileñista que todavía nos invade, que no hay manera de quitárselo de encima. Y era como que llegaba uno y, que eres andaluz, no sé qué, entonces como que te tocaban un botón, no, canta, baila, toca palmas, canta, cuenta un chiste, ¿no? Entonces esa sensación la tendré yo toda mi vida. Hace poco, a principios de septiembre, se celebró el primer Congreso de la Lengua Andaluza en Cartaya. Sobre esto simplemente quería hacer yo la pregunta para que conteste quien quiera, quien pueda. Nada más, gracias. Vale, vamos a cortar. Teníamos 2 preguntas más, pero me meten mucha presión porque quiero que los 4 hagan un cierre en condiciones, ¿vale? Entonces, no más preguntas. Siento a Carlos, siento al compañero detrás, no más preguntas. Venga, hacemos un cierre en orden de allí para allá, ¿vale? Vale. Carlos. Bueno, pues contestando a Luis, ¿no? Pues yo veo en eso de lo del tema de la Semana Santa, pero es que no es la Semana Santa, es las fiestas populares andaluzas, porque engloban otra fiesta, ¿no? Y habría que detenerse mucho en esto. Pero en eso de salirte e irte de viaje hay mucho clasismo también cuando pasan una fiesta, unos rituales que en realidad son colectivos, son comunitarios, que hay que conocerlos internamente para perder la asignación que se le han dado a esos espacios, porque nadie puede negar que la Semana Santa y las fiestas religiosas no han estado instrumentalizadas durante 40 años de dictadura, por supuesto, y anteriormente también, y por el propio nacionalismo español también. Pero cuando tú ves la realidad de la gente que participa en eso,
de múltiples formas, sin tener que estar participando constantemente, tú te das cuenta que ahí hay una diversidad tremenda. Es que si no, no sería una fiesta de masas, que es lo que es, quiero decir. Y además entiendo que nosotros, la izquierda y dentro el andalucismo como movimiento político dentro de la izquierda, como cultura política de la izquierda, lo que pretende es estar en espacios colectivos y hegemónicos y populares y de masa, ¿no? Porque si despreciamos a esa gente, que se los entregamos a los otros, aceptamos el cuento de ellos para decirle, no, mira, es que toda esta gente son para ti, después te vas. Yo hice mi tesis doctoral sobre la Semana Santa, por eso he publicado tanto sobre la Semana Santa, en Huelva completamente, y yo hice una encuesta dentro de mi cofradía. Claro, si la gente se va a preguntarle al que está allí siempre, el que está allí siempre de la Junta de Gobierno, y está controlado por la Iglesia, porque las cofradías no son la Semana Santa es mucho más que las cofradías. Y entonces, pues, claro, ahí te van a salir muchos más franquistas, mucha más gente conservadora que fuera. Pero cuando tú le haces entrevistas y encuestas a la gente de ahí, en mi cofradía había más gente que se significaba ya no con el centro izquierda, sino con la izquierda que con las otras autoubicaciones ideológicas. Eso te dice algo. No puedes ignorar eso. Tú eso no lo puedes ignorar. Y tienes que dar la batalla ahí. Pero como la tiene que dar en el fútbol, ¿qué pasa? ¿Que no podemos ir al fútbol porque hay nazis? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Que porque en la Semana Santa hay gente de derecha no podemos ir a esto? No hay gente de derecha que participa y le gusta el carnaval. Claro, es una fiesta colectiva, le va a gustar a mucha gente. Aunque esté significada con la izquierda. Pero, coño, es que si no damos el callo ahí, eso hace política. Eso hace política, desde mi punto de vista. Yo voy a ser mega concisa. Me voy a dedicar a contestar la de Úrsula Corberó y el marrón se lo dejo a mis compañeros. Ole por la Úrsula por hacerlo estupendamente y no caer en un estereotipo, no sé qué, que se sé y no nos represente, pero el papel, para mi gusto, que se lo hubiesen dado a un andaluz, que aquí hay actrices y actores, para dar y para regalar. Ya está. Y muchas gracias por la... Contestando a eso rápidamente, considero que hay un problema, que hay un catetismo en la industria bastante fuerte, donde creen que si no lo hacen los 10 actores top, la historia no merece la pena. Entonces, creo que hay un problema por ahí, desde arriba, que también tiene que ver con tratarnos como borregos, pensando que la historia no nos va a gustar, y creo que ese también es el problema. Ahora mismo yo estoy postulando para un personaje que es de Jaén, siendo de Chiclana, y me siento un poco intruso, la verdad, pero hay una cosa que veo también en Úrsula, que por suerte, a pesar de ese catetismo, hay respeto, y en el caso de Úrsula, que tenemos amigos en común, sé que es una currante de la hostia. Entonces, sé que al menos le va a dedicar tiempo en que decisiones de arriba, pues ella no puede decir, desgraciadamente, tal y como funciona la industria del cine, ella no puede decir, yo no lo hago, que lo haga esta persona de Cádiz, porque es que somos números al final para ellos, desgraciadamente. Yo iba a añadir que, en ese sentido, que aparte de catetismo hay capitalismo. Y lo que quieren los productores es ganar dinero con las series, con las pelis, con esas cosas, ¿no? Y por eso buscan probablemente a nombres top, aparte de que a mí esa muchacha me gusta mucho, me parece que lo hace realmente bien. Yo voy a decir tres cositas rápidas. Sobre las hablas, las lenguas, los dialectos. La mejor definición yo la aprendí en una ocasión que tuve que hacer una defensa en el Senado, que es: el andaluz es una lengua natural no estandarizada. Ya está. Es una lengua, no es menos que una lengua. Es natural porque es la forma con la que aprendemos a hablar. Y no está estandarizada significa que no tiene ortografía, no tiene escritura. Pero ahí está Juan Porra y otros cuantos que son capaces de escribirla hace tiempo. Con lo cual, lengua natural no estandarizada para sacudirnos complejos, para empezar a ser peligrosos, ¿no? Ni dialecto ni leche. Lengua natural no estandarizada. Lo dice un catedrático de lingüística de la Universidad Complutense, que no es un cualquiera que pasa por aquí, sino una persona que tiene conocimiento sobre esa materia. Sobre las fiestas, la Semana Santa, ahora me vais a permitir la herejía. Es la primera luna llena de primavera. En esta latitud meridional, desde hace siglos, a la diosa madre se la veneraba en la primera luna llena de primavera. A mí me da igual la cara, la corona o el manto que lleve. Yo voy a verla siempre que puedo, porque a lo mejor el año que viene no estoy, como dicen en Sevilla. Así lo aprendí yo de la gente de Sevilla. Por si el año que viene no estoy, este año vengo a verte, ¿no? Y no soy particularmente religiosa, y sí creo que la izquierda tiene que disputar el espacio público y la fiesta.
Si estamos convencidos de lo de la alegría, hay que empezar practicándolo. La fiesta es tan nuestra, de la gente de izquierda, de la gente heterodoxa, perdón, iba a decir una palabrota. Rafael Alberti le tiene escrita una saeta a la Macarena. Rafael Alberti, un poeta comunista, que se supone que es otro hereje, ¿no? Yo creo que hay que disputar esos espacios que es donde nos reunimos, donde nos identificamos, donde nos celebramos, donde nos queremos y donde desde ahí empezar a pelear. ¡Viva Andalucía libre! Y Pilar, perdóname, y si realmente es una fiesta y priman los principios de la reciprocidad y la economía moral y de prestigio y de regalarle todo a la gente y no la economía capitalista de mercado. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Yo me lo he pasado de lujo. Espero que la gente se la haya pasado muy bien. Muchísimas gracias porque habéis portado, vamos, un montón. Y nada, a ser peligroso y peligrosa. Muy bien, eso nos toca. Muy importante.